algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, ¿será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar, imaginar dónde quieres estar, poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar. No me entretendré donde tenga suerte, que como todo ella también se mueve. Poder imaginar algo diferente para encontrarte en mi camino siempre. Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar, imaginar dónde quieres estar, poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Os damos la bienvenida a todas las personas que os habéis conectado o las que vais a conectaros y que nos veréis quizás en diferido en esta nueva sesión de salud y bienestar que os traemos, la última antes de estas vacaciones de verano. Y en esta ocasión os traemos un tema del que no habíamos hablado hasta ahora y que son las enfermedades neurodegenerativas. En concreto vamos a hablar de una de ellas, una enfermedad desmielinizante como es la esclerosis múltiple. Y para ello, como siempre, os traemos a expertos en la materia. En este caso, pues vamos a contar con la ayuda y la colaboración del equipo clínico de ATAM, representado por la doctora Isabel Bustamante, especialista en neurología, y también por Miguel Ángel Blázquez, que ya lo conocéis de nuestras pausas activas Mindfulness, también psicólogo del equipo clínico de ATAM, que nos van a hablar de la esclerosis múltiple, de cómo esta enfermedad afecta a las personas y al entorno que les rodea y cómo estas personas les podemos ayudar a sobrellevar esta entidad patológica. Así que vamos a dar paso directamente a Isabel para que nos cuente, y a Miguel Ángel como experto sobre la materia. Bienvenidos y todo vuestro, cuando queráis. ¿Qué tal? Buenos días. Nada, encantados de poder estar aquí otro día más. Ya estoy compartiendo la presentación. No sé si se ve. Yo creo que sí. Se ve ya, Miguel Ángel. Se ve. Pues Vale, si os parece, perfecto. empezamos. Nada, hoy veníamos Miguel Ángel y yo a dar alguna pequeña pincelada de una enfermedad neurodegenerativa en concreto, como es la esclerosis múltiple. Así que para ponernos un poco en contexto, porque ya haremos más sesiones hablando de distintas enfermedades neurodegenerativas, pero simplemente que sepáis que hay más de 600 patologías diferentes que están englobadas dentro de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuál es el problema de muchas de estas enfermedades? Pues que son muy prevalentes, es decir, son muy frecuentes en la población general y muchas de ellas son muy graves. ¿Cuáles son los ejemplos normalmente más típicos? Pues la enfermedad de Alzheimer, otros tipos de demencia como puede ser la demencia por cuerpos de Levy, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que aunque comparte nombre con la esclerosis múltiple, no tiene nada que ver, ni el problema por el que se produce, ni la evolución, ni nada. Es verdad que hay mucha gente que se lía entre las dos, pero la evolución no tiene nada que ver. Y la enfermedad de Huntington, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de estas enfermedades? Pues que el riesgo de padecerlas sube exponencialmente con la edad. Cuantos más años tenemos y más esperanza de vida, se produce un aumento de los casos. Es verdad que en los últimos años estamos viendo que todas estas enfermedades han aumentado mucho. También es cierto que se diagnostican antes y tenemos más medios para diagnosticarlo, pero sí que en principio se espera que los casos de demencia lleguen a triplicarse en el año 2050.
En España va a haber un crecimiento más o menos del 83%, igual que el Parkinson. No se sabe muy bien todavía las causas, pero es la enfermedad neurodegenerativa que más ha aumentado su incidencia en las últimas décadas y se prevé que allá por 2030, dentro de no tanto, se dupliquen los casos e incluso la ELA, que pueda haber un aumento hasta un 70% a nivel mundial. Son enfermedades sobre las que se está investigando mucho y hay mucha inversión a nivel farmacéutico para encontrar fármacos que frenen e incluso reviertan algunos de los efectos de estas enfermedades. Pero la idea hoy es hablar fundamentalmente de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es la primera causa no traumática de discapacidad en adultos jóvenes y de mediana edad. Es una enfermedad muy frecuente en España, hasta 120 casos por cada 100.000 habitantes. Es verdad que es una enfermedad de origen que llamamos multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay una única causa que lo produzca, pero sí que hay muchos factores implicados. Hay factores genéticos, ya que hay un poquito más de riesgo en hijos y hermanos si nuestros padres o hermanos lo padecen, y en familiares de primer grado hay hasta un 4% más de riesgo que en población general. Más o menos esto afecta, pues eso, 120 casos de cada 100.000 habitantes, pues el riesgo genético es un poquito mayor. En cuanto a los factores ambientales, sí que se sabe que influye mucho el tabaco. El tabaco aumenta el riesgo de la esclerosis múltiple, igual que muchos otros factores y muchas otras enfermedades. La vitamina D, una falta de vitamina D hace que haya mayor riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple, y en los últimos años se ha visto que el virus del Epstein-Barr, el de la mononucleosis infecciosa, también influye mucho, y es verdad que hay mucha gente diagnosticada de esclerosis múltiple que ha pasado por una enfermedad, una mononucleosis infecciosa. Es una enfermedad, la mononucleosis, que es muy común, tiene mucha prevalencia en población general, pero todavía no se sabe hasta qué punto hay esa asociación o si hay gente que ha podido tener una respuesta inmunitaria excesiva frente a este virus, lo que le ha podido llevar a desarrollar una esclerosis múltiple. Pero no hay ningún gen específico de esclerosis múltiple, que digamos, bueno, pues es que se hace un análisis genético y se averigua exactamente qué gen. Desgraciadamente eso no lo tenemos hoy en día. En cuanto a epidemiología, es una enfermedad que es mucho más frecuente en mujeres. Normalmente se diagnostica en edades medias, entre los 20 y los 40 años, en donde hay hasta un 7 veces más frecuente en mujeres que en hombres. A medida que se diagnostica en gente con más años, a partir de los 40, la proporción es de 1,5 a 1, pero entre los 20 y los 40 es una enfermedad predominantemente de mujeres. Es cierto que a pesar de que se diagnostique entre estas edades, hay casos infantojuveniles. Es muy raro que tengamos algún caso menor de 10 años. Alguno hemos visto, pero no, a Dios gracias, no suele ser lo habitual. Y en mayores de 60 normalmente también es un diagnóstico bastante más raro. En raza negra, por ejemplo, es menos frecuente, pero normalmente suelen ser casos con mayor gravedad. Y luego en la latitud esto es más frecuente en países del norte de Europa. Hay una teoría al respecto que se llama la teoría de los vikingos, en donde se decía que esta era una enfermedad típica de mujeres jóvenes, rubias, ojos azules, haciendo un poco referencia a todo lo que es la zona norte de Europa. Ahí lo que se piensa es que hay una menor cantidad de vitamina D que se absorbe, y esa puede ser una de las razones por las que la incidencia en este tipo de países y en el norte de España, o sea, en el norte de Europa, perdón, es más frecuente. ¿Qué pasa con España? Que nosotros decimos, oh, en España hay muchísimo sol. Sí, es verdad que hay mucho sol, pero muchas veces, desgraciadamente, no recibimos toda o no sintetizamos toda la vitamina D que deberíamos, y es uno de los factores que se ha visto que pueden tener más relación. En cuanto a los síntomas, bueno, se define como la enfermedad de las 1000 caras. El tema es que puede producir un montón de síntomas distintos, desde alteraciones visuales, alteraciones de la sensibilidad, pérdida de fuerza, problemas a nivel de esfínteres. Entonces, no hay dos pacientes iguales. A mí no me gusta además comparar pacientes porque cada uno tiene una evolución distinta, pero sí que se sabe que hay varias formas de presentación de la enfermedad.
La más frecuente es la esclerosis múltiple remitente recurrente, que esto lo que quiere decir es que el paciente está bien, tiene una serie de síntomas que se llaman brotes, que duran normalmente más de 24 horas y siempre hay que descartar que no haya una infección. Esos síntomas mejoran a lo largo del tiempo, están estables hasta que vuelve a haber otro brote. Por eso se llama esclerosis múltiple remitente recurrente, porque parece que va y viene. El problema es que algunos de estos brotes pueden dejar algunas secuelas a largo plazo. No siempre hay una recuperación completa, pero no sabemos cómo van a evolucionar esos brotes. Es decir, si tenemos algún síntoma, hay que consultar con el médico, pero no por ir antes a urgencias o lo que sea, vamos a poder cortarlo más a tiempo, por así decirlo, sino que hasta que no pase un tiempo no vamos a saber quién puede tener una recuperación completa y quién no. Algunos casos, poquitos afortunadamente, un 15%, sufren lo que se llama una esclerosis múltiple primaria progresiva, en donde lo que quiere decir es que hay un empeoramiento poquito a poco desde un primer momento. No sabemos muchas veces en qué momento hemos empezado a estar peor o a tener algún problema, pero sí que hay un empeoramiento lentamente progresivo. Y luego otra de las formas más comunes es la esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Cuando alguien con una esclerosis múltiple remitente recurrente, con brotes, tiene mucho tiempo de evolución de la enfermedad, unos 15 o 20 años, a veces ya no hay tanta inflamación aguda, es decir, no hay tantos brotes y lo que se produce es un leve empeoramiento progresivo. Son formas normalmente como más secundarias, en donde ya no hay tanta inflamación a nivel de la resonancia y demás, sino que lo que se ve es como una pequeña degeneración de los axones, de parte de las células neuronales que producen este empeoramiento progresivo. Y luego hay alguna otra forma de esclerosis múltiple, como la progresiva recurrente, que tampoco es muy común afortunadamente, en donde además de brotes, entre cada brote no hay recuperación completa, sino que muchas veces lleva a un empeoramiento progresivo. Pero ya digo, hay que ver cada caso como único, porque no todos los síntomas son iguales, el debut no es el mismo. Entonces sí que es importante hacer tratamientos lo más personalizados posible. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues hay varias formas de diagnosticarlo. El más común es por los síntomas y por una exploración que sea compatible. Siempre hay que descartar muchas otras enfermedades que pueden imitar distintos síntomas, pues desde infartos cerebrales, por ejemplo, algunas infecciones del sistema nervioso central. Entonces, sí que es importante hacer un buen diagnóstico para poder poner un tratamiento lo antes posible. Es importante bueno, el tener una prueba de imagen, el hacer una resonancia. Estas imágenes que veis aquí normalmente son de lesiones de esclerosis, estos circulitos. No sé si estáis viendo mi ratón o no. Sí, vale. Todas estas lesiones son lesiones típicas de la esclerosis, en donde se produce una inflamación alrededor de la cubierta de los nervios, de una sustancia que se llama mielina, se inflama y es lo que nosotros vemos en la resonancia, igual que estas pequeñas manchitas de aquí. ¿Vale? Se llamaba esclerosis múltiple, se le dio este nombre inicialmente porque esclera significa blanco y múltiples porque en las resonancias aparecían en distintos territorios. Entonces, la resonancia lo que intenta demostrar es que hay ciertas lesiones en distintos campos del sistema nervioso central y lo de que haya una diseminación en el tiempo, lo que quiere decir es que no han aparecido todas a la vez. Nosotros a través de distintas técnicas de resonancia y administrando contraste intravenoso somos capaces de ver si la lesión tiene 3 meses o menos, es una inflamación más bien aguda o lleva más tiempo y eso nos ayuda a la hora del diagnóstico. Como hemos dicho, siempre es importante excluir otras causas y además otras de las pruebas que se hace es un análisis de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que baña el cerebro y la médula espinal y lo que se hace es hacer una prueba parecida a una técnica como si fuese una anestesia epidural, pero en nosotros lo que hacemos es que en vez de inyectar un anestésico para producir un adormecimiento de miembros inferiores, lo que hacemos es extraer un poquito de líquido y analizarlo para ver si hay inflamación y unas ciertas proteínas que se ven a nivel de esclerosis múltiple. Y luego algunas otras de las pruebas que se hacen son unos potenciales evocados, tanto visuales como somatosensoriales se llaman, en donde consiste en poner un gorrito en la cabeza, como si fuese un gorro de piscina, de esos muy apretados con muchos cablecitos,
Los potenciales evocados visuales, delante del paciente se pone una pantalla como si fuese un damero de ajedrez con distintas luces, y lo que obtenemos es, vemos un poco la respuesta cerebral a través de esos cables, por así decirlo, que hemos puesto, y vemos si puede haber algún retardo a nivel de la señal del nervio óptico. Y estos potenciales también se pueden hacer, bueno, pues a nivel de brazos y piernas, en cuyo caso serían los potenciales evocados somotosensoriales. Formas que tenemos de tratar la enfermedad, y de esto simplemente voy a hablar de forma muy somera, porque ahora mismo hay muchos tratamientos afortunadamente en el mercado, y cada uno puede tener un tratamiento que, aunque no sea el último, es el que le viene bien a él. Entonces aquí no me voy a meter mucho, pero simplemente que sepamos que se pueden tratar tres cosas a la vez, ¿vale? Se puede tratar el brote, por un lado, es decir, cuando tenemos estos síntomas tan incómodos, que muchas veces es como debuta la esclerosis múltiple, pues tenemos un problema de sensibilidad, no notamos bien un brazo, una pierna, vemos peor, los colores los vemos más apagados, tenemos algo de debilidad. Para esos brotes se puede poner tratamiento con corticoides, que se dan entre 3 y 5 días, y lo que hace es que acorta la duración del brote. Como os comentaba, no va a hacer que no tengamos secuelas el día de mañana, pero sí va a hacer que esos síntomas duren lo mínimo posible y el brote se acorte en el tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tratamiento modificador de la enfermedad. Eso lo que va a hacer es intentar frenar la enfermedad, e incluso ya hay algunos tratamientos encaminados un poco a intentar regenerar la mielina, que es lo que se pierde cuando se producen las inflamaciones en la esclerosis. Y el tercer tipo de tratamiento es el tratamiento sintomático. Muchas veces puede haber sensación de espasmos en las piernas, cuando agachamos la cabeza a veces puede dar una sensación un poco como de calambre eléctrico, entonces podemos dormir mal, tener una serie de problemas. Bueno, pues esos síntomas, que también pueden hacer que nuestra calidad de vida en el día a día sea peor, también podemos tratarlos con distintos tratamientos. Además de los tratamientos de lo que viene siendo para la enfermedad, es fundamental tener otro tipo de tratamientos. Miguel os hablará sobre todo de la terapia psicológica, pero a veces, bueno, pues podemos necesitar algo de logopedia, algo de terapia ocupacional, por ejemplo, si hemos perdido la sensibilidad en los pulpejos de los dedos, para intentar recuperarla, fisioterapia en casos en donde se haya visto afectada, por ejemplo, la fuerza de un brazo o de una pierna. Entonces sí que es importante que tengamos un tratamiento multidisciplinar guiado por gente especialista, para que podamos dar respuesta a todos aquellos síntomas y problemas que hayan producido los brotes. Al final, lo que se trata es que el objetivo del tratamiento de la enfermedad es una cosa que los neurólogos llamamos NEDA, que queda así como muy bonito, pero lo único que se trata es de que no haya ninguna evidencia de actividad de la enfermedad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues intentando que los fármacos controlen que no haya nuevas lesiones a nivel de resonancia, ¿vale? Que serían que no haya ninguna que capte contraste, es decir, que no haya ninguna inflamación aguda, que no se vean lesiones nuevas, que las que haya no aumenten de tamaño, que no tengamos más brotes, y además que tampoco vaya aumentando poco a poco la discapacidad, porque una de las cosas que decíamos es que algunas formas de esclerosis múltiple no se ven brotes como tal, pero sí puede haber un empeoramiento un poco progresivo. Y yo os quería traer un poco a hablar pinceladas del pronóstico, simplemente para decir que esta enfermedad no es la misma enfermedad de hace un montón de años. Antes, cuando uno le diagnosticaban una esclerosis múltiple, bueno, pues siempre tenía en mente una silla de ruedas, qué secuelas me van a quedar, y afortunadamente con los tratamientos que tenemos actualmente, el pronóstico ha cambiado mucho. Nosotros sabemos que si la enfermedad se deja lo que se llama su historia natural, si se la deja a su libre albedrío, bueno, pues se van produciendo estos pequeños brotes, y a la vez existe una degeneración de los axones, de esas partes de las neuronas, en donde eso es lo que a la larga va produciendo una discapacidad a largo plazo. Cuando pasa el tiempo, cada vez hay menos inflamación, menos actividad, pero sí que hay un empeoramiento progresivo. ¿Qué conseguimos con los tratamientos de la enfermedad? Fundamentalmente, disminuir la tasa de brotes, disminuir la actividad de inflamación, que no se vea ni en resonancia ni de ninguna otra forma. ¿Y eso qué vamos a conseguir con esto? Retrasar la aparición de la discapacidad. E incluso, como ya decía, en algunos casos lo que se está investigando son tratamientos que nos ayuden a regenerar la mielina que se ha perdido. El cuerpo a veces es capaz de generar esa mielina, lo que pasa es que, como decimos, la mielina que regenera no es de la misma calidad que la que había inicialmente. Entonces,
tenemos que intentar ayudarle a través de estos tratamientos y es lo que se está investigando para que sea igual de eficaz. El problema de esta enfermedad es que es una enfermedad que consideramos autoinmune porque nuestras propias defensas, en vez de actuar solamente contra infecciones que vienen de fuera, lo que hacen es atacar como si dijésemos la cubierta de los nervios. Los nervios, para entendernos, son como pequeños cables de la luz y si esos nervios se inflaman, pues no funcionan igual de bien. Si nosotros tenemos una lámpara conectada que nos da luz cuando queremos leer, pero la bombilla no está bien o el cable está un poco pelado, cuando nosotros la encendemos, pues a veces la lámpara se enciende, otras veces parpadea, otras veces funciona un ratito y luego se apaga. Entonces, es un poco un ejemplo que quería traer para que veamos un poco síntomas que se pueden producir en la esclerosis, que es por un problema de la cubierta de los nervios, pero que sí que sabemos que con los tratamientos que tenemos hoy en día, las cosas están cambiando y mucho y para bien, además. ¿Vale? Y hasta aquí mi parte y os dejo ahora con Miguel. Luego, si queréis, cuando acabemos, resolvemos las dudas que tengáis. Bueno, muchas gracias, Isabel. A ver, como ha dicho Isabel, es una enfermedad se conoce como la enfermedad de las 1000 caras. Eso quiere decir que hay muchas consecuencias posibles y de lo que voy a explicar, yo me voy a centrar en la propia persona que con la enfermedad, pero como cualquier enfermedad neurodegenerativa, tiene un componente familiar asociado. Haré alguna mención, pero como he comentado, en este caso los cuidadores, los acompañantes, mejor dicho, juegan un papel fundamental en esta parte, sobre todo en la parte psicológica, ¿vale? Isabel ha comentado la afectación a nivel físico, a nivel médico, que se oye mal, ¿me estáis comentando? A ver, un momento. A ver ahora, ¿se oye? No. ¿Ahora? ¿Bien? Mm, Vale, vale, perfecto. Vale, bueno, pues sigo. Vale. Bueno, ha comentado Isabel sobre la parte física, médica de la enfermedad y yo me voy a centrar en la parte psicológica, como cualquier enfermedad y principalmente enfermedad neurodegenerativa tiene un impacto psicológico muy grande, ¿vale? ¿Por qué se genera este impacto psicológico? Pues por un lado, la incertidumbre que nos ha comentado Isabel, el pronóstico, la naturaleza de un poco impredecible de cómo va a evolucionar la enfermedad, pues con esas exacerbaciones y remisiones, puede generar una sensación constante de incertidumbre y ese miedo asociado al futuro, ¿vale? Otro aspecto, la pérdida funcional. Como ha comentado Isabel, como existe una pérdida que puede ser progresiva de habilidades físicas y cognitivas, pues esto lo que nos puede hacer es llevarnos a generar un estado de impotencia, frustración, afectar a nuestra autoestima y a nuestro comportamiento, digamos, en todo nuestro ámbito de vida laboral, social y personal, ¿vale? Y otra tendencia muy característica de esta enfermedad es el aislamiento social, ¿vale? Las limitaciones, por un lado, si existen limitaciones físicas debido a la evolución, o por otro lado, la fatiga que puede producir también la evolución de esta enfermedad, pueden reducir pues, que participemos en actividades sociales, aumentar ese aislamiento de nuestro entorno, de nuestros amigos, de nuestra familia y aumentar ese sentimiento de soledad no deseada, ¿vale? En este caso, eh, si existe un impedimento físico, lo que puede saber también tener esa dificultad para acceder a esas actividades que a lo mejor se realizaban antes. Pero bueno, como ha dicho Isabel, como es la enfermedad de las 1000 caras, puede que exista y puede que no. Todo lo que os voy a comentar ahora puede que aparezca o puede que no. Como existen 1000 formas y 1000 maneras también de afrontar la enfermedad y 1000 tipos de personalidad, pues cada puede que ocurra o puede que no. Pero bueno, voy a estar así todo el rato con que sí que no. ¿Vale? Entonces, en general, esta enfermedad es difícil de gestionar para la persona, pero como he dicho antes, también para el cuidador o acompañante. ¿Vale? ¿Qué síntomas pueden aparecer? Pues por un lado, depresión o estado de ánimo decaído. Las personas con esclerosis múltiple normalmente o a menudo experimentan un gran síntoma
una gran variedad de síntomas psicológicos, ¿vale? Que lo que puede hacer incluso que empeoren los síntomas físicos que nos ha comentado Isabel antes, ¿vale? Algunos de los más comunes pues son, por ejemplo, la depresión, que es que es la comorbilidad más prevalente en pacientes con esclerosis múltiple, que se manifiesta con tristeza persistente, pérdida de interés en actividades, cambios de apetito, sueño, incluso el sentimiento pues ese de inutilidad o culpa, ¿vale? Pero la depresión no solo disminuye la calidad de vida, sino que también puede afectar a la adherencia al tratamiento, que nos ha comentado también Isabel antes, y a la capacidad para manejar esos síntomas físicos que ocurren en la esclerosis, ¿vale? Otro de los síntomas también característicos, que por lo que veis son síntomas que pueden darse en otras muchas enfermedades y pueden aparecer, lo que he dicho, o no pueden hacer aparecer. En este caso, otro de lo que voy a mencionar es la ansiedad, ¿vale? En esclerosis múltiple puede estar relacionada con la preocupación constante, pues esa incertidumbre que he comentado, por los brotes que pueden surgir, el miedo al posible progreso de la enfermedad o incluso a la incertidumbre asociada a los cambios que pueden tener lugar debido a las secuelas de la enfermedad, pues a nivel financiero, a nivel laboral, ¿vale? Y entonces esto pues incluye síntomas de nerviosismo, inquietud, dificultad para concentrarse, palpitaciones, sudoración, bueno, como se manifiesta normalmente la ansiedad, ¿vale? Eh, Otro aspecto, el estrés crónico que puede surgir de la gestión diaria de la enfermedad, ¿vale? La ansiedad sería como la consecuencia de este estrés crónico y ¿cómo surge? Pues la adaptación a las limitaciones, digamos, que van surgiendo, si surgen, como he dicho, siempre hablando de pueden surgir o no pueden surgir, si surgen esas limitaciones físicas y la constante lucha de la propia persona por intentar mantener su vida como la venía realizando, hace que pueda aparecer este estrés que si se prolonga en el tiempo puede llegar a aumentar esos síntomas físicos, ¿vale? Y contribuir al deterioro cognitivo, incluso emocional, ¿vale? Otro punto muy característico, este sí que es bastante característico de la esclerosis múltiple, es la fatiga mental. Aparece la fatiga física que comentamos, pero la fatiga mental se manifiesta como una sensación persistente de cansancio, falta de energía, dificultad para concentrarse y este sí que es uno de los síntomas que es bastante característico de esta enfermedad y hay que tenerlo en cuenta porque esto tiene mucha implicación sobre todo a nivel social, a nivel de relaciones interpersonales, no lo tenemos en cuenta y como persona que comparte la enfermedad o cuidador o persona llegada, hay que tenerlo en cuenta por comprender a la persona que está padeciendo esto, ¿vale? Y luego la sintomatología cognitiva, que existe una gran variabilidad. Como ha dicho Isabel, las lesiones pueden ser distintas zonas, con distintas áreas, mayor afectación, menor afectación, y esto conlleva un deterioro cognitivo, ¿vale? El deterioro puede ser muy amplio, pueden incluir problemas de atención, problemas en la velocidad de procesamiento, como más enlentecido a la hora de dar respuestas, similar o la información y proporcionar una respuesta a esa información, pues puede ser que exista cierto enlentecimiento. Luego, fallos de la memoria, con olvidos frecuentes, pueden que surjan también problemas de denominación, de nombrar objetos, a nivel de expresión oral, también puede ocurrir cierta desorientación espacial, temporal, dificultades en la organización, planificación, cambios también a lo mejor puede ser a nivel de manera de ser, alteraciones de conducta, pero bueno, lo que digo, todo esto puede ocurrir o no puede ocurrir, también depende un poco de lo que ha comentado Isabel, de la progresión de la enfermedad, pero hay que tenerlo en cuenta más que nada por saberlo. Si sabemos que puede ocurrir, ya no es lo mismo la manera que tenemos de afrontarlo que si aparece de manera espontánea y no sabemos por qué es. Entonces, está bien conocerlo para asimilarlo y tomarlo en cuenta para gestionar de manera adecuada esas emociones que genera, ¿vale? Entonces, aquí es interesante en esta parte cognitiva el realizar una valoración neuropsicológica cuando se diagnostica la enfermedad. ¿Por qué? Porque así tenemos una línea base
con la que comparar futuras medidas. Entonces, además de las pruebas que ha mencionado Isabel anteriormente de neuroimagen, punción lumbar, electroencefalografía y demás, también si tenemos unas puntuaciones con las que comparar previas o cuando existe el diagnóstico y luego las futuras, podemos comparar también esa evolución a nivel cognitivo y trabajar sobre esas áreas que a lo mejor existe más dificultad. ¿Vale? Así se personaliza bastante la intervención, sobre todo a nivel cognitivo. ¿Vale? Bueno, a nivel social, pues como he comentado anteriormente, puede que se experimente cierto aislamiento social, pues debido a las limitaciones físicas, la fatiga mental, afectación a nivel cognitivo. Entonces, realmente pueden ser más difíciles de mantener. También, sobre todo, si el entorno que tenemos, el entorno que hay, no comprende qué nos ocurre. Entonces, por eso es muy importante estas charlas que se imparten y damos para tener conciencia de la enfermedad y saber cómo actuar como acompañante. ¿Vale? Las relaciones de, por ejemplo, de familia y de pareja también pueden verse afectadas, ya que el cuidado de una persona con esclerosis múltiple puede generar desafíos, generar estrés, generar situaciones de incertidumbre y muchos de estos síntomas que he explicado corresponden a la persona que tiene la enfermedad, también puede ocurrir en el cuidador, simplemente por no saber cómo manejar la situación. Cuidador o acompañante, en este caso. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué ocurre? También puede existir, con todo esto que llevamos comentado, tanto a nivel psicológico como físico, puede ocurrir que exista una afectación a nivel laboral. Pues puede que se necesite, debido a la afectación a la evolución y demás, que se necesite una reducción de jornada de trabajo, porque algunas personas pueden no llegar a aguantar el ritmo de la jornada de 8 horas o la jornada que tengan y entonces necesiten adaptar esos horarios. Conviene hablarlo con la empresa o con el responsable que sea, en este caso en Telefónica existe prevención de riesgos, para ver si se puede adaptar el puesto de trabajo, se puede adaptar el tiempo y ver qué condiciones son las más favorables para la situación actual o en el momento que se encuentra, ¿vale? Porque también pues, se pueden necesitar aspectos como una silla más ergonómica, flexibilidad a lo mejor a nivel de horarios, porque no es posible hacer toda la jornada de manera continua y se necesitan más descansos, cualquier situación que puede comprender y que a lo mejor nos ayude a seguir manteniéndonos activos a nivel laboral, ¿vale? En los casos, a lo mejor que con trabajos o desempeños que tienen una carga muy grande, a lo mejor incluso es necesario hasta llegar a cambiar de profesión o reorientar hacia otros aspectos para, para que no genere a lo mejor incluso sentimientos de frustración por no llegar a conseguirlo. Y otro aspecto característico también de la esclerosis múltiple es a nivel laboral, es como ha dicho Isabel, como puede ocurrir como a nivel de brotes que son progresivos y van ocurriendo, pues tener claro que va a haber ausencias laborales, tanto por parte de la persona como por parte de la empresa. Va a haber progresos que la persona se tenga que ausentar por las consecuencias que está teniendo. Entonces, eso tiene una afectación tanto a nivel de empresa como a nivel personal que puede acarrear ciertas consecuencias y es tan interesante saberlo. ¿Vale? Entonces, hemos repasado las consecuencias que puede haber y ahora vamos a ver cómo lo podemos afrontar. ¿Vale? Como he dicho antes, la educación sobre la esclerosis múltiple es fundamental, ya que los efectos, digamos, que surgen en los pacientes se pueden empoderar tanto a ellos como a las familias para tomar decisiones sobre el tratamiento, sobre el manejo de la enfermedad e incluso llegar a cambiar la perspectiva de vida, el propósito vital, el objetivo que se quiere conseguir. Hay casos de famosos, de gente que a lo mejor habéis visto en redes sociales, que el diagnóstico de la enfermedad le ha hecho cambiar constantemente su modo de vida y se plantea la vida de otra forma y esto ha hecho que empiece a hacer ciertos hábitos, a cambiar los hábitos, a conseguir metas que a lo mejor no se había propuesto que eran o que eran inalcanzables. Entonces, eso puede ayudar a motivar, empoderar y hacer que existan unos cambios incluso radicales de tipo de vida. ¿Vale? Vale. A nivel de soporte social,
Como he dicho, es muy importante la figura de acompañante, pero existen grupos de apoyo, en las redes, pues a familias, amigos, redes sociales o grupos de apoyo que existen especializados, tanto a nivel de asociaciones, que luego os dejaremos un listado, o federaciones que tienen grupos con personas que están padeciendo esta enfermedad y puede ser interesante participar porque nos fomenta ese sentimiento de pertenencia y reduce el aislamiento social y la implicación y cambia un montón la visión de la enfermedad. Que a lo mejor muchas veces cuando diagnostican a alguien de la enfermedad nos puede resultar muy con mucho rechazo, muy como un grupo participar en un grupo invasivo como una sensación de malestar enorme, pero probablemente si a lo mejor en ese momento no es el necesario acudir al grupo, no lo hemos preparado, pero en algún momento va a ser muy positivo acudir a ese grupo por estas situaciones que os he comentado. Entonces, ayuda mucho. Y luego puede que ocurra o que se necesite una intervención a nivel familiar, ayudar a mejorar la comunicación entre la familia, el apoyo entre los distintos miembros, es fundamental para manejar todo esto, esta sintomatología. Vale. Bueno, manejo del estrés, como sabéis, esto es fundamental, tanto esclerosis múltiple como no, fuera de ello, sino el manejar el estrés con técnicas pues como mindfulness, que os invito a las sesiones que realizamos los viernes para uniros a practicar, va a venir muy bien. Técnicas de relajación, ejercicio regular, todo ello puede mejorar ese estado de bienestar emocional y aprender a funcionar de manera adecuada en esa nueva situación, ¿vale? Sí que es muy recomendable también hacer, después del diagnóstico, a lo mejor incluso para si existe más sintomatología psicológica, un programa que se conoce como MBSR, que es de 8 semanas, que consiste es de mindfulness, y yo creo que en este sentido ese programa puede ayudar a recolocar un poco ese significado de la enfermedad, a ayudar a afrontarlo de otra manera, a gestionar ese estrés de manera adecuada. Yo lo recomiendo 100% cuando ocurre un cambio, tanto un diagnóstico como en el caso de esclerosis múltiple, como existe un cambio drástico que es difícil de asimilar, difícil de aceptar. Este programa es muy bueno para ese proceso de cambio, adaptarnos a esas circunstancias. ¿Vale? Y luego, dentro del manejo del estrés, como siempre, mantener una rutina saludable, alimentación, ejercicio físico que puede ser adaptado. Eso es fundamental también. ¿Vale? A nivel, si ya se necesita, que vemos que no salimos de la situación, que es muy difícil y lo podemos precisar, siempre está el acudir a terapia psicológica. Pues a nivel, la terapia cognitivo-conductual es efectiva, la terapia de aceptación y compromiso también es una forma de terapia que uno utiliza estrategias como mindfulness para hacer ese proceso de aceptación, trabajar el compromiso, cambiar el comportamiento. Y esto lo que nos puede ayudar también es a recolocar, como he dicho. Otra terapia, pues la terapia MDR también nos puede ayudar en ese proceso de diagnóstico, la aceptación, el impacto que ha tenido el lugar con el diagnóstico, entonces puede ser difícil. Y luego también la intervención especializada pues a nivel neuropsicológico, pues para abordar esas dificultades cognitivas, como comentáis adelante, es a nivel del habla o a nivel ocupacional, pues a nivel cognitivo, la intervención neuropsicológica, pues trabajar con la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, además que nos va a ayudar como protector para un posible futuro degenerativo. Entonces eso nos puede ayudar. Y si también se considera que es necesario o puede ser interesante consultar con un médico psiquiatra para abordar el tratamiento farmacológico para abordar estos síntomas psicológicos. ¿Vale? Y ahora, llegados a este punto, sí que me gustaría, voy a compartiros un pequeño vídeo que he hecho a una persona con esclerosis múltiple que nos va a contar un poco brevemente, porque no teníamos más tiempo, su experiencia y bueno, aquí os lo dejo, os lo pongo.
¿Se oye? ¿No se oye? Un momento, a ver si no lo estoy compartiendo. Sí, Sí, se sí, oye, sí. se Sí, se escuchaba oye, bien, sí. Miguel Ángel. Ah, vale, 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 perfecto. Vale, vale, perdón. Perdona, que es que como ponen muchos que nos escuchan, no sé si puedo hacer algo, Raúl, o... Pues es extraño, Miguel Ángel, porque en principio sí, nosotros lo estamos escuchando con normalidad. Veo que hay compañeros que sí que lo escuchan. No sé si será de la configuración de audio de los compañeros para el tema de los vídeos, pero sí, la mayoría, mira, ves, nos están diciendo que sí que se escucha. Vale, vale, bueno, pues lo sigo poniendo. Si no lo podéis ver luego en diferido también, que como se está grabando, Venga, perfecto.
Vale. Bueno, pues nada, aquí os dejamos los recursos que existen a nivel de esclerosis múltiple, pues típico de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple España, Red Española, la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, que tiene muchos recursos también a nivel cognitivo y demás, pero bueno, en general cada uno se centra en unos aspectos y a lo mejor es interesante que estemos en contacto con varios o con todos porque nos pueden aportar gran información. ¿Vale? Y nada, ahora nos quedamos aquí, bueno, estamos aquí para responder preguntas, que hemos Sí, visto que hay vamos. algunas, no sé, Raúl. Sí, eso es, Miguel Ángel. Isabel, he visto en el chat, estaba revisando desde el principio hasta ahora y teníamos alguna pregunta. Por ejemplo, Juan Luis García nos preguntaba a qué se puede deber todo este incremento de enfermedades autoinmunes bueno, que él está viendo que últimamente hay. Quizás, bueno, no sé si tenéis alguna respuesta a esto, Sí. Isabel. A ver, es difícil que haya un solo factor que influya, pero sí que es verdad que hemos visto un repunte en los últimos años. Cuando hay alguien con una enfermedad autoinmune, es más propenso a que esa misma persona sufra más enfermedades autoinmunes, porque sus defensas, digamos que están alteradas y en vez de defender solo contra lo de fuera, atacan a distintas células. Y luego también hay más casos familiares, ¿vale? Entonces, es decir, si nuestra madre tiene una enfermedad autoinmune, la probabilidad que puedo tener yo es mucho más alta que la de alguien que no tiene un pariente. Dicho esto, estamos viendo que por las condiciones de hoy en día, el aumento de contaminación, falta de vitamina D, el ritmo de vida, el estrés, el hacer poco deporte, nos da poco el aire, trabajamos mucho, nos movemos poco y no comemos lo bien que deberíamos, todo ese tipo de cosas hace que existan más enfermedades autoinmunes. Si además de esto hemos conseguido controlar otras enfermedades, pues más de origen oncológico, otro tipo de enfermedades crónicas e infecciosas que antes producían un mayor aumento de la mortalidad, pues al final el problema es que con la vida que tenemos hay más enfermedades autoinmunes respecto a lo que había antes, por ejemplo. Isabel, esto que estás comentando me parece interesante. Querría decir esto que cuando las enfermedades autoinmunes pues, se interrelacionan unas con otras y tenemos antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple, si tenemos a una persona en la familia con esclerosis múltiple, significa que podemos tener más papeletas de Hay desarrollarla. un pelín más de riesgo. Lo que pasa es que esta no es una enfermedad que digamos, uy, pues como otras que sí que son claramente genéticas, de voy a pensar si tener hijos el día de mañana o no porque lo van a padecer. No, hay un pelín más de riesgo aumentado, pero yo he llevado la esclerosis múltiple de 2 hospitales durante muchos años y casos familiares los podía contar con los dedos de una mano. Es decir, sí que sabemos que hay un aumento de la incidencia, pero a Dios gracias no es una cosa que es que digamos, pues no sé, alguna enfermedad genética, el daltonismo. Si mi padre es daltónico, las probabilidades de que yo sea daltónico son altísimas, por ejemplo. Entonces, aquí en principio no, hay un pelín más de riesgo, pero no es una cosa que es que 100% nos vaya a pasar, como sí pasa en otras enfermedades. Muy bien. Pues venga, sigo mirando preguntas en el chat. Bueno, hay una compañera que nos dice que si podríamos hablar de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Yo creo que eso lo vamos a dejar para una futura sesión donde podamos contar más sobre la enfermedad y tener más tiempo, igual que hemos hecho hoy con esclerosis múltiple. Así que nos lo apuntamos para hacerlo en adelante, porque efectivamente hablaremos más de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la ELA. Venga, nos pregunta Francisco Javier Sánchez. Quería preguntar sobre los tratamientos regenerativos de mielina que se han comentado antes. ¿Hay pacientes que ya lo están utilizando o los estudios están en fases previas? ¿Cómo están funcionando? Isabel, ¿qué nos Vale, puedes decir? hay muchos en fases previas y luego sí que es verdad que hay algunos de ellos que
aparte, más que regenerar la mielina, algunos de los que ya se están utilizando desde hace años, sí que se piensa que disminuyen el riesgo de atrofia cerebral porque hay menos degeneración de los axones, como estábamos comentando. O sea que hay muchas cosas que ya están implementadas. Qué bien, que afortunadamente hayamos avanzado hasta ese punto, ¿no? De mejorar la vida de los pacientes. Os quería preguntar, Miguel Ángel, Isabel, como profesionales de ATAM, a las personas que puedan tener esclerosis múltiple y con cierto nivel de discapacidad en caso de que la tengan, ¿qué ayudas pueden encontrar en ATAM, por ejemplo? ¿Hablo yo o hablas tú, Isabel? Empieza tú si quieres. Vale, a ver, lo más importante es el diagnóstico y una buena evaluación, sobre todo la parte mía, a nivel neuropsicológico y psicológico, para saber cuáles son las dificultades y qué necesita. Y una vez abordadas esas dificultades y puestas sobre la mesa, se recomienda un tratamiento, en este caso a nivel cognitivo-psicológico, y desde ATAN se puede gestionar un poco parte, si se cumplen los requisitos como beneficiario, gestionar ayuda económica para realizar esos apoyos, ¿vale? Se hace una aportación, pero claro, hay unos requisitos que eso ya escapa un poco a nuestra competencia y que hay que cumplir unos requisitos para darse de alta como beneficiario, pero bueno, se puede consultar mediante la asesora de familia que corresponde a cada trabajador y lo puede saber. No sé si Isabel se me ha olvidado. Sí, o sea, además de esto también desde aquí se puede sugerir pues, tratamientos tipo logopedia, estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional, es decir, un poco lo que cada persona vaya necesitando en ese momento. Además de todo lo que se puede hacer a través de las asesoras de familia, nosotros sí que tenemos distintas campañas ahora mismo pues, de salud cerebral, de hábitos saludables, en donde para población general, es decir, no hace falta tener ninguna enfermedad de ningún tipo, sí que podemos ver cómo estamos a nivel cognitivo o qué tipo de ejercicio recomendamos para esa persona en concreto en función de su modo de vida y demás. O sea que siempre estamos ahí intentando echar una mano. Pues nada, quería que lo comentarais precisamente para eso. Si tenemos a una persona que se pueda ver en esta situación o incluso una persona que tenga un familiar muy allegado, cercano en esta situación, pues bueno, es que sepáis que ATAM puede ofrecer este tipo de apoyo y de ayudas. Es Isabel, más fácil preguntas. apuntarse a través del formulario, además en nuestra página web. Lo dejaremos colgado en el chat también. Fenomenal, perfecto. Venga, pues seguimos revisando las preguntas del chat, nos quedan todavía algunos minutos. Nos preguntan, Consuelo Galán, ¿qué tipo de ejercicios o deporte recomendáis para las personas que puedan estar en una fase inicial de esta enfermedad? A ver, siempre se dice que caminar es una buena opción, pero a veces se nos queda un poco corto. Pero lo que son ejercicios para mejorar la fuerza, el equilibrio, por ejemplo, pilates, yoga viene muy bien. Los ejercicios en la piscina son fantásticos, o la natación, porque al estar en un medio acuático muchas veces si tenemos alguna dificultad para mover un brazo, una pierna o algún problema de sensibilidad, sí que puede ayudarnos a movernos mejor. Entonces suelen ser las cosas que más recomendamos, porque además son cosas que se pueden ir adaptando a la fase en la que esté cada uno. Pero cualquier Ujú, ejercicio es bienvenido, es decir, tenemos pacientes también que hacen CrossFit y maravilloso. perfecto. Y el ejercicio cognitivo que también comentaba Silvia en su vídeo, Miguel Ángel, importante también. Sí, Oye, mantenerse activo a nivel cognitivo en general, ya no solo con esclerosis, sino que debemos mantenernos activos como prevención de cualquier enfermedad neurodegenerativa en sí, para no perder esas capacidades. exacto. Venga, seguimos con el chat. Aquí en este caso María José Sánchez nos comparte, nos expone pues algo que están viviendo en su familia. Parece ser que hay una alteración, una neuropatía desmielinizante debido a una causa genética, por el gen PM22, les afecta al sistema nervioso periférico y bueno, les gustaría saber si esto pues, va a más o no. No sé si Isabel, si esto lo podemos tratar ahora o prefieres que lo veamos en alguna futura sesión también junto con la Sí, yo creo ELA. que eso podemos hacer una con ELA, con alguna neuropatía desmenizante. Alguien ha puesto en el chat también una CMT, un Sí, Charcot-Marie-Tooth. Podemos dar una justo. pequeña vuelta y hablar de estas patologías que son, algunas de ellas sobre todo, son menos conocidas, pero ahí sí que hay un componente hereditario importante en cuanto al Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, o a esta neuropatía desmielinizante. O sea que Venga, podemos hacer alguna sesión y así poder resolver un poquito más las dudas. pues lo dejamos para eso, es para más sesiones de enfermedades neurodegenerativas que vemos que sí que despiertan interés porque tristemente pues son relativamente frecuentes. Venga, en este caso seguimos con el chat también. Daniel Fernández nos comparte que se informó que las farmacéuticas que hicieron las vacunas con los estudios encontraron vías
de no a muy largo plazo tener tratamientos para incluso curar la enfermedad. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿El tratamiento de Tysabri con infusión mensual puede ser administrado con plazo largo o tiene limitaciones? A ver, el Muchas gracias. Tysabri es un anticuerpo monoclonal, es natalizumab, es uno de los tratamientos que ha salido en los últimos años para la esclerosis múltiple y se administra normalmente de forma mensual o bien es de administración hospitalaria, o bien subcutáneo o bien intravenoso. Sí que hay ciertas limitaciones, pero en pacientes muy marcados, es decir, incluso ahora mismo sí que se puede mantener en embarazo, valorando siempre el riesgo-beneficio, pero a veces lo que se hace es que en vez de administrar una vez al mes, se administra cada 6-8 semanas. Y luego hay una serie de pacientes que por un virus que tuvieron hace años, que cursa como un resfriado, pero sí que pueden tener mayor riesgo de tener algún problema de una enfermedad que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es como una especie de degeneración a nivel cerebral. Lo que se hace hoy en día con el Tysabri es valorar muy, muy, muy bien riesgo-beneficio, a quién se le pone y durante cuánto tiempo. Pero sí que es cierto que cada vez se pone durante más tiempo. Hace unos años el problema que teníamos con el Tysabri es que era muy potente, pero después del Tysabri, bueno, pues uno llegaba al vacío y al abismo porque no había nada tan eficaz. Ahora tenemos la suerte de que han salido fármacos en los últimos años y entonces se puede hacer una escalada. A mí no me gusta hablar de líneas en esclerosis múltiple como se hace en oncología, de primera línea tal cosa, que no funciona, segunda línea, no. Aquí lo que intentamos es que sea personalizado, es decir, igual alguien necesita un tratamiento agresivo en un primer momento porque la enfermedad parece más agresiva y una vez que eso se estabiliza, pasar a un tratamiento menos agresivo, con menos riesgo, por ejemplo, o al contrario, a veces empieza por, estando estable, se empieza por algo como más suave. Si vemos que eso no va todo lo bien que deberíamos, se puede subir o ir bajando. Pero sí que es verdad que tiene que ser algo como muy personalizado. Pero sí que se está poniendo ahora varios años más. Antes era 2 años y ya, y de este tratamiento que han mencionado, y ahora ya hay más experiencia a largo plazo. Muy bien. Yo creo que nos da tiempo a algunas preguntas más. Raquel Rodríguez nos comentaba, habéis hablado, Miguel Ángel, del programa MBSR para reducir el estrés. ¿Alguna recomendación de dónde podemos hacer este programa? Sí, a ver, aquí en ATAM mi compañera y yo estamos pensando realizarlo, ofrecerlo de aquí a medio plazo. Lo que pasa es que ahora por tiempo y disponibilidad no podemos. Si no, hay un centro que se encarga, que os lo dejo aquí, que se llama Niracara, que se puede realizar y hay sesiones online o presenciales, según se desee. Por la mañana o por la tarde tienen varias opciones. Perfecto. Venga, pues por aquí Javier Agustín nos hace también una propuesta que podamos tratar quizás en otra sesión, ¿no? La paraplesia espástica, ya que tiene familiares también con ella y él podría ser portador y bueno, pues le preocupa el tema, con lo cual nos lo apuntamos también como futuros temas a traeros. Ya que se está hablando de tratamientos, podríamos hablar del ocrelizumab y el ofatumumab. Entiendo que son pues todas estas terapias biológicas que estábamos comentando. Eso es, son todo anticuerpos monoclonales. El ocrelizumab se administra cada 6 meses intravenoso, el ofatumumab es una vez al mes. A mí no me gusta hablar de tratamientos en este tipo de sesiones y menos en esta enfermedad porque al final cada uno necesita el tratamiento adecuado en ese momento. ¿Vale? Sí que es verdad que el ocrelizumab se usaba antes para otro tipo de enfermedades desmielinizantes como las neuritis ópticas y son tratamientos bastante nuevos y que en general van muy bien y tienen un perfil de seguridad muy amplio. Es decir, son fármacos que son seguros y no dan mucha guerra más allá de los riesgos típicos. Pero a mí no me gusta normalmente decir que está indicado y que no, y menos en una enfermedad de este tipo, porque al final cada paciente es un mundo y lo que necesita hoy es una cosa y mañana, bueno, pues habrá que ver. Pero sí son tratamientos de los buenos, por así decirlo. Pues Isabel, una última pregunta también. Cristina Sánchez va dirigida también un poco al tratamiento, pero bueno, para ver si le podemos dar algún consejo. Nos dice Cristina que tiene dudas de cambiar de medicación actualmente con Plegridy, pero parece ser que le da síntomas de fiebre a las 24 horas. Me proponen Aubagio, pero me da miedo los efectos secundarios para el hígado o la alopecia, o Fingolimod con otros efectos secundarios también. ¿Algún consejo que puede...? A ver, el problema con estos tratamientos es que todos tienen efectos secundarios. El Plegridy es un interferón que se pincha
normalmente cada 15 días, pero uno de los mayores problemas que da es que da una sensación como de gripazo cada vez que nos pinchamos y puede durar 24 o 48 horas. Al final yo ahí recomendaría que se pusiese en manos de su neurólogo y que entre los dos valoren riesgo-beneficio de cada uno de ellos. El cambio siempre da mucho miedo porque uno ya sabe con lo que está, pero no sabe el problema que puede tener con ellos, pero al final si un síndrome pseudogripal nos limita mucho la vida porque decimos es que no nos podemos ir de viaje o es que si me voy de viaje a ver en qué momento me pincho porque me voy a pasar 3 días metida en la cama con un gripazo, pues al final sería para valorar si podemos cambiar o no. Hace unos años no había este tipo de discusiones porque desgraciadamente no había fármacos, entonces uno tenía 3 cosas para elegir y ya está. Hoy en día hay muchas más opciones, entonces yo eso sí que lo recomendaría pues, comentarlo con su médico habitual. Lo que Cada estábamos vez comentando, ¿no? de todos estos fármacos, además, se saben más sus efectos secundarios, posibles problemas. Cada vez los médicos intentamos adelantarnos antes a todo esto. O sea que yo creo que esto es una cosa que debe hacerse de forma personalizada, pero según un poco la vida que lleve cada uno. Exacto. Venga, pues yo creo que ya no vamos a ahondar más en los tratamientos, no veo más preguntas por aquí que queden pendientes. Tenemos en cuenta todas las propuestas que nos habéis dejado en el chat, muy interesantes para poder tratar en próximas sesiones, con lo cual pues os queremos dar las gracias, Miguel Ángel, Isabel, como expertos, por haber estado con nosotros hoy. Gracias por hablarnos de esta entidad, de esta enfermedad que afecta a muchas personas. Habéis hablado incluso de, bueno, de cómo como empresa podemos ayudar a estas personas a adaptar el puesto de trabajo si así lo necesitan. Y eso también es algo que debemos mencionar y que todas nuestras personas que lo padecen lo sepan. Con lo cual, despedirnos de vosotros y de todas las personas que os habéis conectado. Os esperamos mañana viernes en la sesión de pausas activas mindfulness contigo, Miguel Ángel. Ya Bueno, sería... mañana toca José Antonio. ¿Estará José Antonio? Venga, Sí. perfecto. Pues nos quedaría la semana que viene con las pausas activas también con Daniela el miércoles y otra sesión de pausas mindfulness el viernes que viene y ya pararíamos para este verano, para descansar, para las vacaciones, retomando toda esta actividad, todas estas sesiones de salud y bienestar a partir de la segunda quincena de septiembre. Con lo cual, pues esta es la última que hacemos a nivel mensual de charlas con expertos. Ya nos volveríamos a ver en septiembre. Gracias a todos y a todas por haberos conectado y un saludo y cuidaros mucho. Gracias. Buen verano.